buenos días, iglesia. Qué bendición estar con ustedes nuevamente en este cafecito el día de hoy. Les mando un saludo a todas las personas que se están conectando en este momento y les invito a que tomen un café, a que tomen la palabra de Dios, que tomen la Biblia y bueno, vamos a empezar este cafecito el día de hoy meditando en la palabra de Dios y con una oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona que se conecta el día de hoy para disfrutar de este café. Yo te pido, Señor, que les bendigas, que tu palabra, Señor, dé fruto abundante en cada uno de tus hijos, Señor. Bendícelos, dales ese crecimiento espiritual que ellos buscan, Señor, y sobre todo sacia su hambre y su sed de ti, en el nombre de Jesús. Un saludito a todos los que se conectan y qué espectacular el día de hoy poder tomarnos juntos este cafecito. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que es el tema de la palabra. Y la Biblia habla de diferentes versiones o diferentes etimologías acerca de la palabra. Entonces podemos ver que palabra en hebreo significa o viene del verbo dabar, que significa acción que crea y que cumple. Pero ahora lo que nosotros nos vamos a centrar, hola Anfi, un abrazo grande, gracias por conectarte. Lo que vamos a centrarnos en el día de hoy es acerca de esa palabra, pero en el Nuevo Testamento. Y las palabras usadas para hablar de palabra es logos y rema. ¿Y en qué consisten cada una de estas dos apreciaciones o formas de hablar la palabra de Dios? Logos es la palabra o el mensaje eterno y por lo general se hablaba de logos o se refería a logos la palabra que era escrita. También se refiere a Cristo mismo como logos, como el mensaje eterno. Pero rema tiene algo más específico, nos lleva a esa palabra que recibimos de una manera más viva, más puntual. E incluso se reconoce rema como aquella palabra que es hablada. Entonces, el logos era indiscutiblemente, se decía que era para lo que era la palabra escrita y el rema era para la palabra de Dios que era hablada. Aprovecho este segundito y le doy un saludito especial a Ceci que se está conectando. Gracias Ceci por estar aquí. A Luzma también un abrazo grande. A Luz Giraldo, gracias por conectarte Luz. Que el Señor te bendiga. Y bueno, vamos a continuar con esto. Y es importante nosotros entender cómo llega la palabra de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas esa palabra de Dios que empieza a moverse en nuestras vidas. Entonces, el logo hace referencia a esa palabra eterna, ese mensaje eterno, a esa palabra final y suprema que es el fundamento de nuestra fe. Y la podemos ver o dar la aplicación cuando leemos la palabra de Dios y entendemos el plan de Dios para nuestra vida. Pero también podemos ver esa palabra rema, que es esa palabra específica que Dios usa para cada situación de nuestras vidas. Que vivimos un momento o pasamos por ciertas circunstancias, pero de repente la palabra de Dios llega puntual a esa situación por la cual estamos pasando. Que no era que yo estaba de alguna manera, sencillamente llega y me ayuda a entender lo que estoy pasando y lo que estoy viviendo. Esa palabra llega a mi vida de una manera específica, ya no de una manera genérica, ya no de una manera teológica, sino una manera práctica. Ese es el rema. Entonces, no siempre que se habla de la palabra de Dios se está hablando de logos y no siempre se está hablando de rema. Y quiero traer a colación el día de hoy esa rema y ese logos en la palabra de Dios para poder entender la magnificencia y la grandeza de la palabra vista desde diferentes ópticas. Y rema la podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17, en Efesios 6, 17, y es una palabra viva y puntual. Pero cuando hablamos de rema, y quiero traer hoy lo que dijo Cristo cuando estaba en el desierto. Él estaba en el desierto orando, él estaba buscando la presencia de Dios, él quería sentir esa presencia de Dios y esa búsqueda.
pero de repente al ser guiado al desierto, el diablo se le aparece y le dice que convirtiera esas piedras en pan. Sin embargo, vino a Cristo una palabra rema, una palabra específica para la circunstancia que él estaba viviendo. Ahora Cristo estaba dándole aplicación a la Biblia, a un versículo que estaba en el libro de Deuteronomio, y lo estaba aplicando a lo que estaba viviendo. Tenía hambre, tenía mucha hambre porque había pasado muchos días sin comer. ¿Y qué hizo Cristo? Dio aplicación a la palabra, al logos, a lo escrito, y lo trajo y le dio vida y lo usó como una espada de doble filo. Y quiero que me acompañe a leer Mateo capítulo 4, versículo 4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra estaba escrita y Cristo la aplicó y fue una palabra viva. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios se caracteriza por ser viva. Y ya vamos a escudriñar esas 5 características que están en el libro de Hebreos más adelante. Entonces, rema, ¿qué significa esa palabra hablada? Esa declaración viva que sale de alguien. Es importante entender que Cristo dio aplicación a la palabra, que la palabra tuvo esa vivencia, esa eficacia, ese poder, esa autoridad. Y todo eso Cristo lo logró a través de su dependencia de Dios. Es decir, que nosotros tenemos esa palabra viva porque estamos constantemente en la búsqueda de Dios. Es algo que vive, que necesitamos esa palabra rema precisa para nuestras circunstancias, precisa para lo que estamos viviendo, precisa, pero eso se logra y la recibimos a través de la búsqueda continua de Dios. Y ahora sí vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando se nos empieza a enumerar 5 características de lo que era el logos o la palabra escrita. Aquí en este versículo sí te está hablando acerca de esa palabra, pero con la terminología de logos, que significa que esa palabra es viva, esa palabra suprema es autoridad. Pero mire lo que dice, es viva como una de las primeras características de la palabra, porque nosotros creemos en un Dios vivo, pero su palabra está viva también. Amén. Su palabra vive. Y si usted es una persona cristiana que busca a Dios, esa palabra que usted escucha los domingos, que lee en su Biblia, tiene que ser una palabra viva y que usted la pueda aplicar todos los días. Y lo primero que nos dice eso es que la palabra suprema, al aplicarse esa aplicación, vendría siendo un rema y usted tiene que vivirla. Y esta es la palabra que Dios le ha dado y usted tiene que aplicarla. Entonces vemos primero que aquí se habla que es decir, que la palabra existe, que es una realidad permanente. No fue que es, la palabra está, es y vive. ¿Ok? Entonces otra característica que también está en Hebreos, que vamos a leerlo, no lo hemos leído, creo que usted me acompaña a leerlo si tiene la palabra de Dios ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta desde el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y habíamos dicho que la palabra es y que está viva y que es eficaz. Entonces decimos que es viva porque está viviendo, es algo viviente, es algo que se aplica hoy a su vida. Y es eficaz porque por el propósito por el cual se hizo esa palabra se cumple y siempre da resultados. También es literal porque es una acción, es algo que está operante. Y la palabra de Dios también penetra, pero no llega a lo superficial. Dice la palabra y ese versículo que llega a lo más profundo de lo que nosotros somos, que logra penetrar el alma, el espíritu. Dice que las intenciones del corazón y los pensamientos, todo nuestro ser es logrado
penetrar de la manera más profunda de nuestro ser, solo la palabra de Dios. Y dice la palabra que penetrar es atravesar completamente, llegar hasta el fondo, alcanza lo más profundo del ser. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero también discierne y critica lo que hay dentro de nosotros, lo bueno o lo malo. Entonces, a través de la palabra de Dios, la palabra hace esa separación de lo que hay en nosotros. Discierne, separa, evalúa, distingue, analiza y revela lo que hay dentro de usted. Lo que hay dentro de usted lo revela la palabra. Y muchas veces dicen, ¡ay! ¿Cómo supo ese predicador? ¿Cómo supo esa pastora, ese pastor, ese ministro, esa ministra? ¿Cómo supo lo que yo estaba pasando? Es que no es la persona, es la palabra de Dios mostrándole a usted lo que hay en usted. No se trata de que una persona supo o no supo lo que usted estaba viviendo. Es que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es actual, existe y se mueve y es acción hoy. Y claro, usted escucha la palabra de Dios y tiene que llegar a lo profundo de su alma y de su espíritu y tiene que atravesar sus coyunturas, sus tuétanos, discernir sus pensamientos y usted tiene que quedar confrontado con la palabra y tiene que quedar evaluado y tiene que usted mismo llevado por la palabra de Dios a discernir qué es lo que está bien y lo que está mal en su vida. Entonces, muchas veces usted escucha una palabra y no sabe, y sabe usted también que la persona que predica la palabra viva, el rema, sabe y dice cosas que le llegan a usted profundamente, pero no se trata de la persona, se trata de la profundidad y del poder de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. Tremendo. Y esa es otra de las características que tiene la palabra de Dios, que es de doble filo. Es decir, que una espada de doble filo hay que llevarla con suma diligencia y con sumo cuidado, porque si uno lleva esa espada, uno sabe que tiene filo por un lado y por el otro lado también. Así que las personas que portan y que llevan la palabra de Dios saben que lo tienen que hablar, que predican, pero también esa palabra de Dios, la cual sale, que el Señor pone en su boca, también llega a ellos. Entonces es algo que hay que llevar tanto afuera a las personas, pero también es una palabra que incluso la persona que la porta también lleva a ser penetrado profundamente en su alma, su cuerpo, su espíritu a través de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es una espada, es decir, que tiene la capacidad de cortar. Tiene una gran capacidad de corte cuando hablamos de una espada de doble filo. Entonces, se mueve, significa también una espada de doble filo que se mueve en ambas direcciones, tanto de quien emana la palabra, tanto de quien la recibe la palabra. Entonces, vemos que la palabra es espada, y eso también lo podemos ver en Efesios capítulo 6, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremendo. Cómo Dios usa la palabra, nos enseña que la palabra puede ser una espada y que nosotros al usarla, al aplicarla, al llevarla a nuestra vida cotidiana, se convierte en ese rema y en esa aplicación diaria. Y tenemos con esa palabra incluso rema que es el alimento por la cual vivimos, porque habíamos dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que me sostiene, esa palabra aplicada a mi vida, que yo me mantengo y persevero, porque hay una palabra que tiene que dar fruto y que tiene que cumplir el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Pero también es una espada, porque cuando Cristo estaba hablando en Mateo capítulo 4, versículo 4, también está usando esa palabra de Dios de doble filo y venciendo y dando la batalla. Y para eso también es la palabra de Dios, que no llega vacía y que siempre se va a la guerra y siempre hay un botín y se da usando la palabra de Dios. También vemos en Apocalipsis 1:16, y tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era resplandeciente como el sol resplandece en su fuerza. Es decir, en la etimología también, cuando hablamos de espada de doble filo, estamos hablando
o se entiende que habían dos bocas. Eso es lo que significa. Y aquí vuelve en Apocalipsis a enfatizar y a reforzarlo nuevamente lo que era una espada de doble filo que salía de la boca de Dios. Entonces vemos la importancia de conocer la palabra. Sirve como arma de defensa. Sirve para poder sustentar nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo. Pero vemos cómo el Señor usa su palabra para sustentarnos. Entonces, esta palabra es hacia afuera, hacia quienes la reciben, pero también hacia adentro, porque nos da convicción, nos da revelación y esa palabra nos transforma. Pero también vamos a finalizar este delicioso cafecito con Dios que nos estamos tomando el día de hoy, hablando y diciendo lo siguiente. A veces pensamos que nosotros somos los que leemos la Biblia, la que la estudiamos, la que nos encargamos de discernir la palabra de Dios. Pero a la luz de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que ella es la que discierne nuestros pensamientos, que ella es la que realiza el cambio en nosotros, que es la palabra y es por la palabra que nosotros somos transformados. No es por usted, no es por mí, es por la palabra de Dios. Gloria a Dios, Señor, y gracias por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que se conectó a este cafecito y te pido, Señor, que sea de edificación a cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, dale sabiduría y sobre todo que ellos sepan usar, aplicar esa palabra de Dios y sobre todo se dejen transformar por tu palabra, Dios. Gracias, para mí fue un privilegio estar el día de hoy tomándome este delicioso cafecito y nos vemos en otro cafecito con Dios. Un saludo y muchas gracias a todas las personas que se conectaron, a los nuevos. Un abrazo grande y ya saben, los cafecitos son los martes y los viernes a las 6:30. Bendiciones.